Muy buenas tardes. La idea de esta charla es efectuar una breve revisión acerca de, como su nombre lo indica, criterios recientes en materia de acciones de filiación. Por lo mismo, la charla se va a estructurar básicamente en dos grandes aspectos. El primero, más bien de carácter introductorio, que va a ser más breve, acerca de los principales principios que se expresan en el estatuto filiativo, para luego confrontarlos hacia ámbitos prácticos que han tenido cierto interés en el último tiempo. A ver si me ayuda esto. Ahí está. Al día de hoy resulta casi un lugar común reconocer que los principios que inspiraron la Ley 19.585 son principalmente la igualdad, la identidad y el interés superior del niño. Sin embargo, la forma como cada uno de estos principios se desarrolla en el nuevo estatuto filiativo vigente es un tanto diversa. Uno tiende a poner el énfasis en el principio de igualdad, en lo que concierne al acceso a la filiación y a los efectos de la misma. Y en cuanto tal, podemos afirmar que este principio de igualdad afirmado en la Ley 19.585 se ha visto reforzado por la reforma introducida por la Ley 20.680. Si con la Ley 19.585 se aseguraba a toda persona el poder tener acceso a acciones de filiación y poder ver de esa forma establecido un vínculo de filiación con los mismos derechos para todas las personas, la Ley 20.680 viene a dar un paso adelante, afirmando adicionalmente que ese vínculo de filiación iba a tener un carácter propiamente inderogable, o en el sentido que el padre o la madre debían pasar a involucrarse constantemente en la crianza del niño, asumiendo responsabilidades compartidas, bajo esta lógica de la corresponsabilidad parental. Este principio es importante que lo retengan porque puede tener relevancia para efectos de evaluar ciertas cuestiones que se discuten en materias de impugnación de filiación. El segundo gran principio que está involucrado dentro de la Ley 19.585 es el de identidad, que se expresa particularmente a través de lo que es la libre investigación de la paternidad y la maternidad. Básicamente, lo que busca el principio de identidad es, por una parte, asegurar el acceso a las acciones de filiación y, por otra, tiene adicionalmente un segundo sentido que es mucho más profundo. ¿Cuál es la identidad que se está resguardando? Que es una pregunta bastante profunda. ¿Qué se va a entender en este contexto por igualdad? ¿Nos vamos a quedar con la igualdad en un sentido estático, buscando resguardar la correlación entre el vínculo de carácter jurídico dado por la filiación frente al dato de carácter biológico? ¿O, por el contrario, vamos a incorporar dentro de este principio de identidad, como su expresión, un cierto reconocimiento dentro de los vínculos de filiación a la identidad construida? Este elemento está en tensión en nuestro sistema y lo vamos a ver también, es una de las cuestiones de las cuales ha debido hacerse cargo la Corte Suprema al momento de conocer las acciones de filiación. Porque la lógica del sistema mira, en primer término, a que existe una correlación entre el vínculo de carácter jurídico frente a la realidad biológica, expresada particularmente en el valor probatorio que tienen las pruebas periciales de carácter biológico. Sin embargo, ese principio no es un principio absoluto. Al momento que se recoge por nuestra legislación, principalmente en los artículos 201 y 200 y 201, la posesión notoria de Estado le sirve como un contrapeso. El elemento familiar construido puede llegar a ser una excepción frente al resultado de la prueba pericial de carácter biológico. Acá se genera una nueva tensión que la vamos a analizar. Finalmente, dentro de este contexto,
encontramos el interés superior del niño. El interés superior del niño se supone que es el metaprincipio, el que inspira tanto la igualdad como el principio de identidad y que al mismo tiempo da pautas de resolución de conflictos para los casos límite. Cuando existe un conflicto interno, por ejemplo, a propósito de criterios de identidad, lo habitual es que nuestra jurisprudencia utilice el recurso hacia el interés superior del niño para efectos de poder decidir en uno u otro sentido, para efectos, en definitiva, de poder cerrar la ponderación de intereses que están involucrados dentro de ese conflicto. Ahora, la forma en la cual se efectúa ese cierre de ponderación es bastante problemática, particularmente en aquellos casos en los cuales puede considerarse que el propio interés superior del niño ha sido utilizado de una manera que afecta su interés actual. Lo vamos a ver en particular en lo que se refiere a las acciones, al plazo de prescripción de la acción de nulidad de reconocimiento. Todos estos principios fueron considerados durante la discusión parlamentaria. Y esta es una primera idea bastante relevante. Las reglas contenidas en el Código Civil ya son expresión de una determinada ponderación de intereses que efectuó el legislador. O sea, el legislador, al momento de disponer, por ejemplo, que la posesión notoria de Estado podía llegar a prevalecer frente a la prueba pericial de carácter biológico, efectuó ya una primera ponderación entre las distintas formas de concebir el principio de identidad, entre cuál es el alcance que tiene, en particular, el interés superior del niño. Y este dato, como les señalo, no es baladí. ¿Por qué? Porque en principio el juez de familia lo que le corresponde es aplicar esta regla. ¿Por qué? Básicamente porque el legislador se encuentra en una mejor posición institucional para efectos de poder adoptar una decisión compleja como es hasta dónde se le va a dar vigencia a cada uno de estos principios, definiendo cuál va a ser el alcance de los mismos y su expresión en el caso particular. Por lo mismo, la labor del juez de familia debe ser, primeramente, en su rol de adjudicador, aplicar la norma que le ha dado el legislador, por cuanto el legislador ya consideró todos estos principios involucrados dentro del caso. Por lo mismo, la primera cuestión que debe plantearse acá es mirar con un cierto escepticismo la jurisprudencia familiar que ha sido desarrollada únicamente en base a principios. La labor jurisprudencial se desarrolla en base a aplicación de reglas. ¿Cuándo es que el juez puede dejar de aplicar una regla? Básicamente cuando su aplicación resulta o termina afectando algún valor constitucional, caso en el cual tenemos adicionalmente una vía institucional para resolver ese conflicto, como es el recurso de inaplicabilidad, o cuando la aplicación estricta de esa regla puede resultar gravemente lesiva en contra de la coherencia misma del sistema, considerando la vigencia de estos principios. Caso en el cual se le puede dar cierto margen de interpretación al juez, pero sin que ello implique que deje de aplicar la norma. Porque al final de cuentas la norma es expresión de una decisión adoptada por un legislador democrático que nos interpreta a todos, en el cual todos estamos representados y que da cuenta de cómo deben conjugarse estos distintos principios contenidos dentro de la Constitución. Mal que mal, cuando el artículo 5 señala que la Constitución, o el artículo 5 señala que en la Constitución se integran todos los derechos reconocidos dentro de los tratados internacionales de derechos humanos, obligando a toda magistratura a respetarlo, en virtud del artículo 6 y 7, y a promoverlos en virtud del artículo 1, lo que está dando un mandato no solamente al juez, sino que también primeramente al legislador. Por eso no es irrelevante de qué manera el legislador aborda estos problemas, de qué manera se expresa esa solución en la ley. Ahora, ¿por qué es que se da este problema? Bien, fíjense, estamos hablando de una reforma legislativa relativamente reciente, son menos de 20 años, desde 1998 que se promulgó la ley 19.585. Y sin embargo, ya hemos encontrado ciertas falencias en la misma que han debido ser resueltas por vía jurisprudencial. De acá, básicamente podemos pensar en dos formas de intervención. La primera se refiere a aquellos casos en los cuales la judicatura ha debido intervenir con miras a
revisar los equilibrios que se expresaron en la Ley 19.585. La Ley 19.585, como todos ustedes recordarán, es en gran parte una norma de compromiso. Se obtuvo una eliminación de categorías que a la fecha eran consideradas inconstitucionales, pero a cambio de eso se establecieron ciertas cortapisas y se reforzó la posición de la mujer en materia sucesoria. ¿Cuáles fueron las primeras modificaciones operadas desde la jurisprudencia de esta normativa? Principalmente está dada dentro del ámbito en el cual la filiación se extiende hacia los sucesorios. Todos ustedes recordarán que el artículo 206 del Código Civil establece una limitación relevante a la posible interposición de acciones de filiación una vez que se ha producido la muerte del padre. En principio, la mentalidad del legislador era dejar a salvo la acción de reclamación solamente en aquellos casos en los cuales nos encontremos en presencia de un hijo póstumo. Y, en el caso del hijo póstumo, darlo con un plazo bastante limitado. Esa disposición prontamente fue objeto de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, fundados en que no garantizaba la igualdad ante la ley y, muy principalmente, en que afectaba el derecho a la identidad desde el momento que impedía que, una vez muerto el progenitor, se pudiesen intentar acciones destinadas a establecer un determinado vínculo de filiación. Piénselo también desde el punto de vista sucesorio. Lo que se establecía adicionalmente a través de eso era que la muerte del progenitor impedía la incorporación de nuevo heredero. En un primer tiempo en la jurisprudencia, se declaró inconstitucional ese artículo, para efectos de abrir la interposición de acción de reclamación. Pero esa primera aproximación fue bastante breve, se podría decir. Luego, el tema ya pasó directamente por una reinterpretación de la regla. Sí, el artículo 206 establece un plazo acotado para interponer la acción, es específicamente para el caso del hijo póstumo. ¿Qué es lo que pasa? En los casos restantes se puede interponer en cualquier momento en contra de la sucesión. Se parte de una determinada premisa, se declara la inconstitucionalidad, hasta que en cierto momento el problema ya no pasa por la inconstitucionalidad de la regla, sino que por una reinterpretación de la misma. Nótese que la reinterpretación termina siendo todavía más inconstitucional, porque no tiene sentido decir que una regla excepcional que beneficiaba al hijo póstumo termina siendo una regla que lo discrimina frente al Estatuto General. Sin embargo, ha sido una solución relativamente aceptada por la jurisprudencia básicamente porque funciona. Básicamente porque satisface un cierto deseo de revisar el equilibrio al cual se había llegado el año 98 para efectos de hacer operativo el estatuto filiativo y los principios que éste recoge. Ahora, esa es una parte. La segunda parte viene dado por demandas de reconocimiento familiar que no fueron recogidas y no podrían haber sido recogidas dentro de la regulación del año 98. Ustedes ahí podrán recordar ya de partida al menos dos grandes casos que vamos a abordar en la presente exposición. El primero, el problema de las técnicas de reproducción humana asistida. El artículo 182 aborda la regulación de las técnicas más bien desde una perspectiva excepcional. Nos dice cuáles son las regulaciones válidas en nuestro ordenamiento. Parte de la base de que existía a la fecha cierto status quo, pero ese status quo no está incorporado dentro de la ley. ¿Cuál es el sentido del 182? Básicamente constituir un régimen excepcional que impide la impugnación de la paternidad establecida o de la maternidad establecida cuando ha operado alguna de estas técnicas. Pero no se pronuncia, por ejemplo, respecto de problemas tales como si la maternidad subrogada va a ser o no aceptada por nuestro ordenamiento. Respecto del cual tuvimos ya un reciente caso, un reciente fallo por parte del Segundo Tribunal de Familia de Santiago. Otro problema, otro caso que está inserto dentro de esto, se refiere a la posibilidad de reconocer vínculos de filiación que rompen el modelo existente hasta el momento.
¿Se puede reconocer una doble maternidad en el derecho chileno? Nótese que este problema va más allá de las relaciones homoparentales. De hecho, durante un tiempo se pudo apreciar que se intentaban acciones declarativas en el contexto de juicios no contenciosos con miras a poder reconocer una paternidad social. En todos los casos fue rechazada, vamos a analizar, salvo en uno muy en específico en que por aplicación del convenio 169 se terminó por reconocer una doble maternidad respecto a una persona de la etnia mapuche. Este segundo orden de problemas no estaba involucrado dentro de lo que era la visión de la ley 19.585, ya debido a ser resuelto de manera más o menos afortunada por nuestra jurisprudencia. Ahora, ¿cuáles son los temas que me interesa revisar a la luz de jurisprudencia reciente en la presente exposición? En primer lugar, el artículo 116 amplía la posibilidad de interponer acciones de impugnación cuando la filiación ha quedado determinada por reconocimiento. Cualquier persona que tenga interés en ello. La pregunta que surge es cómo ha sido interpretado el concepto de interés en este contexto. ¿Cuáles son las condiciones que debe satisfacer el demandante a fin que se pueda afirmar su legitimación activa para efectos de poder interponer la acción de impugnación? Estrechamente relacionado con este primer problema está el segundo. Cuando se trata de derribar el vínculo de filiación establecido por medio del reconocimiento, ahora por vía de quien reconoció. Quien reconoció no puede recurrir a la acción de impugnación, tiene que recurrir a la acción de nulidad. Y la acción de nulidad, y respecto a la acción de nulidad se establecen algunas reglas especiales, sobre todo en materia de plazo, pero por regla general se somete al Estatuto General de la Nulidad, sobre todo vicio del consentimiento. ¿Cuáles son los problemas que supone el traspaso de el régimen general de las categorías del acto jurídico a las materias de familia, para efectos de interpretar cuándo existe, por ejemplo, un error, o, por ejemplo, desde qué momento se va a contar el plazo para interponer la acción de nulidad? Luego de eso, ya lo habíamos anticipado, a propósito de la identidad. ¿Cuál es la tensión que existe entre la identidad biológica y la identidad construida socialmente? En materia de prueba y en materia de cuál es el rol que se le asigna a la posesión notoria en materia de acciones de filiación. Finalmente, los dos últimos temas que se abordarán será la posibilidad de reconocimiento de un doble vínculo de maternidad en nuestro derecho y la situación de las técnicas de reproducción humana asistida, con especial atención a la maternidad subrogada. Como comentábamos, señala el artículo 616, inciso final. También podrá impugnar la paternidad determinada por reconocimiento toda persona que pruebe un interés actual en ello, en el plazo de 1 año desde que tuvo ese interés y pudo hacer valer su derecho. Acá debe notarse la primera particularidad, porque estamos hablando de una acción de impugnación respecto de la filiación establecida por medio de un acto jurídico unilateral como es el reconocimiento. Por tanto, la lógica del legislador no es que el tercero cuente con la acción con miras a que se declare la ineficacia del acto jurídico, sino que se aborda desde la perspectiva de sus efectos. El tercero lo que busca es, en definitiva, impugnar el vínculo de filiación, no que se declare la nulidad del reconocimiento. Y a propósito de esto, ya surge la primera cuestión. El reconocimiento, siendo un acto jurídico unilateral, desde el momento que crea una relación de familia, potencialmente va a generar efectos respecto de terceros. Y acá les destaco una segunda cuestión, antes de entrar a nuestro tema. El plazo. El plazo, como señala el artículo 616, es de 1 año. Pero para efectos de contarlo, es necesario que exista el interés
y que el tercero pueda hacer valer ese derecho. Este régimen es totalmente, se estructura sobre una base distinta al que rige a la acción de nulidad, porque cuando se trata de la acción de nulidad por parte de quien efectúa el reconocimiento, la tónica es que el plazo se cuenta desde el momento que reconoce. Acá, en cambio, el legislador admite que puede existir un lapso de tiempo entre que se efectúa el reconocimiento y que comienza a correr el plazo para la prescripción de la acción. Y esta es una cuestión que ha sido abordada por la jurisprudencia, al menos de manera tangencial. La jurisprudencia no puede declarar prescrita una acción en circunstancias que no ha comenzado a correr el plazo, porque no existe el interés, porque no existe el conocimiento respecto de que se ha reconocido a un hijo por parte de un tercero. Sin embargo, el tiempo transcurrido no es un elemento que pueda considerarse irrelevante dentro de los fallos. ¿Por qué les destaco especialmente esto? Porque dentro de la jurisprudencia que alcancé a revisar para esta charla, una de las cuestiones más habituales era que la acción de impugnación por parte de un tercero se ejercía cuando el padre o la madre moría. Al momento de morir el padre o la madre, los otros hijos se encontraban que existía un nuevo heredero, que había sido reconocido por su padre en vida y de cuyo reconocimiento no tenían noticia hasta la apertura de la sucesión. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que ocurría? Lo que ocurría era que se alegaba que el plazo de 1 año comenzaba a correr desde que se tenía noticia del hecho del reconocimiento. ¿Por qué? Porque se habían encontrado con que este hijo aparecía dentro de la posesión efectiva y el tema del interés se fundaba en la exclusión de un heredero de la sucesión. Ahora, ¿en qué consiste este interés? La tónica, como bien podemos ver, pudiendo ver un buen ejemplo de ello en esta sentencia de la Corte Suprema, es que este interés sea leído en una clave de carácter pecuniario y actual. Lo que dice la Corte es que para que exista el interés es necesario que la persona que esté intentando la acción de impugnación tenga una consecuencia patrimonial como consecuencia del ejercicio de la misma. Y al mismo tiempo que esa consecuencia patrimonial tenga un carácter actual. En este fallo, precisamente, se discutieron los dos elementos para efectos de determinar si una determinada persona podía o no podía intentar la acción. ¿Cuál era el caso? Quien estaba intentando la acción de impugnación era un abuelo, respecto del cual todavía no se había declarado la necesidad del pago de una pensión alimenticia. Él voluntariamente había afrontado ciertos pagos en relación con su nieto. Sin embargo, no estaba legalmente obligado a ello, y este es el razonamiento de la Corte. ¿Qué fue lo que dijo la Corte? Lo que dijo la Corte fue: el hecho de que el abuelo haya efectuado pagos voluntarios destinados a solventar ciertos aspectos de la vida del nieto no puede ser considerado para efectos de justificar la existencia de un interés actual. ¿Por qué razón? Básicamente porque el abuelo, si bien puede ser obligado legalmente al pago de una pensión alimenticia en subsidio de su hijo, es objeto en realidad es sujeto pasivo de una obligación que tiene el carácter condicional, porque el artículo 237 solamente puede operar a falta del nieto, a falta de su hijo, a falta del padre. Por tanto, al momento que él interpone la acción, no contaba con una legitimación activa para poder demandar la impugnación, toda vez que hasta esa fecha no se le había condenado a pagar los alimentos. O sea, volviéndose el argumento a la Corte, ¿existía en este caso un interés pecuniario y actual? No. Básicamente
porque la impugnación de la filiación no iba a repercutir en su patrimonio desde el momento que a esa fecha no estaba obligado a pagar alimentos. Bajo esa lógica, uno debería concluir que, por el contrario, el abuelo ya podría haber intentado la acción si a esa fecha tenía una sentencia que lo obligara a pagar alimentos habiendo constatado la falta o insuficiencia de la capacidad de su hijo. Lo que dijo la Corte fue, a la fecha actual no se puede justificar porque todavía se trata de una obligación de carácter condicional, de acuerdo a lo impuesto en el artículo 137. En similar sentido, en la sentencia de la Corte Suprema 9108 del año 2015, acá el problema era todavía más grave, y acá, si uno recurre estrictamente a las condiciones de hecho, debería llegar a la conclusión de que se trató de una sentencia errada. ¿Cuál era la situación? En este caso, se trataba de un padre que tenía hijos de filiación matrimonial y que en paralelo había tenido una relación extramatrimonial, fruto de la cual nació un hijo que reconoció. Este hijo, según se pudo acreditar en el proceso, no tenía un vínculo de carácter biológico con el padre a esta fecha difunto. ¿Qué fue lo que pasó? Los restantes hijos, los de la relación matrimonial, intentaron una acción de impugnación apenas se abrió la herencia. Se produjo la apertura de la sucesión, ellos intentaron la acción de filiación, de impugnación. La Corte razonó sobre la base de que a los actores le corresponde acreditar las condiciones de las cuales depende su legitimación activa. Hasta ahí todo bien. El problema está en cuál fue el requisito que se les exigió para efectos de poder acreditarla. Lo que se les dijo fue, si usted quiere acreditar un interés actual derivado de los efectos sucesorios que tiene la exclusión de un heredero por vía de la impugnación, debe contar a la fecha de interposición de la acción con el decreto de posesión efectiva, porque solamente el decreto de posesión efectiva da certeza acerca de quiénes son los sucesores del causante. Si se fijan, se trata, por tanto, concluye la Corte, si no existe a la fecha de interposición de la acción el decreto de posesión efectiva, debe rechazarse la acción por cuanto no existe un interés actual. Si se fijan, se trata de una solución formalmente incorrecta, básicamente porque el decreto de posesión efectiva no crea la condición de heredero. La condición de heredero está dada por la ley y nace por el hecho de la apertura de la sucesión. Por tanto, se podría haber acreditado a partir de cualquier medio, bastando incluso con mostrar que tenía una relación paterno-filial y que en base a esa relación contaba con la calidad de legitimario, que existía un interés actual y un interés de carácter pecuniario en el resto de los herederos. ¿Cuál fue el argumento material subyacente que estuvo presente en este caso? Básicamente, que entre la fecha en que se produjo el reconocimiento y la fecha en la que se produjo la muerte y se intentó la acción, habían pasado algo así como 12 años. Entonces, lo que estaba presente en realidad era un tema de vamos a permitir que estos terceros, herederos del causante, puedan interferir respecto de una relación familiar que ya existió por un largo plazo de tiempo, como fue un término de 12 años. En realidad pareciera que la Corte resuelve de una manera formal, incorrecta, un problema sustantivo relacionado con el cómputo del plazo para interponer la acción de impugnación por parte de terceros. Sin embargo, aquí, en esta sentencia, todavía no se explicita ese criterio. ¿Cuándo es que la Corte lo va a hacer? En la sentencia de la Corte Suprema 37792 de 2015. Aquí vuelve sobre la misma idea, el interés debe ser de carácter pecuniario y actual, rechazando nuevamente una tesis conforme con la cual la sola impugnación o el solo carácter moral de la impugnación puede ser
causa de legitimación suficiente para efectos de, esta vez sí, explicitar cuál es el criterio de restricción, agregando que conforme a la evolución que ha tenido el derecho de la familia actual, el reconocimiento es una cuestión que atañe a quien reconoce y a su familia. ¿Y quién es su familia? En este caso, la mujer y el hijo reconocido. Por tanto, esta otra rama familiar, por más que, conforme con el artículo 316, podía llegar a fundamentar la existencia de un interés de carácter actual y pecuniario, no contaban con acción porque ya había transcurrido un lapso de tiempo suficiente para efectos de consolidar relaciones familiares. No es un criterio que está en la ley. De hecho, la ley lo que dice es el plazo de prescripción de 1 año se cuenta desde que existe el interés y que se toma noticia del reconocimiento. Se toma noticia de la condición de la cual depende el ejercicio de la acción. Sin embargo, la Corte incorpora estos criterios de justicia material para efectos de conferir una protección a esta segunda rama familiar y de excluir el posible ejercicio de la acción de impugnación. Contrariamente a lo que ocurre con esta primera aproximación restrictiva respecto de la posibilidad de interposición de una acción de impugnación por parte de un tercero, la Corte ha abierto la acción de nulidad cuando la interpone quien efectúa el reconocimiento. Como todos recordarán, el artículo 202 dice: la acción para impetrar la nulidad del acto de reconocimiento por vicios de la voluntad, error, fuerza, dolo, prescribirá en el plazo de 1 año, contado desde la fecha de su otorgamiento o, en el caso de fuerza, desde el día en que ésta hubiere cesado. Si te fijan, acá lo que existe es una transposición de criterios generales a propósito de validez de los actos jurídicos a un acto jurídico muy particular como es el reconocimiento, que se inserta dentro del derecho de familia. Y la transposición de esa lógica tenía un sentido bien determinado en la Ley 19.585, que era básicamente dar a quien efectúa el reconocimiento una posible vía de escape en el caso de que su voluntad hubiese estado viciada al momento de efectuar el reconocimiento, al tiempo que se limitaba el tiempo para la interposición de la acción con miras a resguardar el vínculo de filiación que fue establecido por esa vía. Por eso, la existencia de un plazo de 1 año contado desde la fecha del reconocimiento busca no solamente una cuestión de seguridad jurídica, como ocurre en términos generales cuando se trata de contabilizar el plazo de prescripción de las acciones de nulidad relativa, sino que, adicionalmente, proteger a quien fue reconocido. O sea, que esta acción de nulidad, referida a condiciones de validez propias del acto jurídico de reconocimiento, no puede ser interpuesta en cualquier tiempo. Desde la perspectiva estricta de la lectura del 202, la pregunta que aparece acá debería resultar irrelevante. ¿Desde cuánto se cuenta ese plazo? El propio artículo lo dice. Si se trata de error o de dolo, desde la fecha del otorgamiento. Si se trata de la fuerza, desde que la fuerza cesa. Es la misma regla que está dispuesta a propósito de la nulidad relativa en el Código Civil. Sin embargo, la aproximación de la jurisprudencia es bastante, o ha sido bastante distinta. Por ejemplo, en la sentencia de la Corte Suprema 5127 del año 2014. ¿Cuál era el problema acá? Una persona, un hombre, reconoce a una niña cuando ésta tenía alrededor de 6 años. En el contexto de una relación de pareja estable con su madre. Sin embargo, luego de 5 años de haberse producido el reconocimiento, el hombre toma noticia acerca de que la mujer le había sido reiteradamente infiel. Entonces surge el problema. Si se aplicaba estrictamente el artículo 202, al momento que él interpone la acción de nulidad por error, esta debió haber sido declarada prescrita.
¿Cuál fue el problema? El problema estuvo en la vuelta que se dio la Corte. Acá, la Corte resolvió integrando principios constitucionales en contra de ley. Y básicamente integró principios en lo que respecta a la posición jurídica del padre y en lo que respecta a la posición jurídica de la niña, que estaba siendo reconocida. Respecto del padre, ¿qué fue lo que dijo? Respecto del padre, el análisis de la Corte estuvo centrado en la razonabilidad de comenzar a contar el plazo de prescripción en circunstancias que no se tiene noticia del error. Entonces la pregunta de la Corte podría expresarse en los siguientes términos. ¿Es razonable que el cómputo del plazo de nulidad por error comience a correr en un momento en el cual ni siquiera me he percatado que incurrí en un error? O sea, para poder interponer la acción de nulidad, primero tengo que advertir que existe el error. Si no me doy cuenta que estoy en un error, ¿se puede comenzar a contabilizar el plazo de prescripción en mi contra? Si uno aborda el problema desde una perspectiva estrictamente civil, la respuesta sería sí, obvio, ese es el sentido que tiene un plazo de prescripción, estabilizar relaciones jurídicas. Por eso, en el caso de error, siempre se cuenta desde la fecha de celebración del acto de contrato. Desde fecha de celebración del contrato, fecha de otorgamiento del acto. Sin embargo, en este caso la Corte dio una segunda vuelta y analizó el problema desde una perspectiva de acceso a la justicia. Si esta es la única acción de la cual puede disponer quien efectúa el reconocimiento porque la acción por impugnación no la tiene, se garantiza debidamente su derecho en caso de establecer un plazo de prescripción de 1 año que empieza a contar sin siquiera considerar si tiene noticias acerca del error o no. Y ahí está el primer punto. La Corte dijo, no se le puede aplicar esta regla. Y en gran parte lo hizo también viendo a la regla del artículo 216, porque el artículo 216, como vimos hace unos instantes, hace comenzar el plazo de prescripción de la acción de impugnación desde que se puede interponer la acción, prácticamente. Sin embargo, la Corte luego da un segundo paso, y lo que afirma es, y sin embargo, dentro de toda la estructura de las acciones de filiación, el hecho de que quien reconoce erróneamente pueda interponer la acción también va en beneficio de la niña, en este caso. El argumento más raro es ¿por qué? La lógica de la Corte fue porque en materia de filiación nos da lo mismo cuál es el vínculo paterno-filial que se tiene. La lógica de nuestro ordenamiento de filiación es que exista un cierto correlato entre el vínculo jurídico de filiación y el vínculo de carácter biológico. Al momento que se le impide a quien reconoce la posible interposición de acciones de filiación, lo que se está haciendo es dejar en la práctica inatacable una filiación que no guarda relación con un vínculo de carácter biológico y que, por tanto, concluye la Corte, afecta el derecho a la identidad de la niña, en cuanto el derecho a la identidad se expresa primeramente desde una perspectiva biológica y su interés superior, porque en la práctica va a estar impedida de poder formar una relación con su verdadero padre. El argumento es súper complejo y, de hecho, el voto de minoría de la ministra Andrea Muñoz lo que hace es tomar ese punto. Lo que dice es, acá, el problema de la ponderación de los intereses entre la verdad de carácter biológico y la estabilidad del vínculo de filiación fue resuelto por el legislador precisamente al momento de establecer un plazo de prescripción breve. ¿Y por qué lo hizo? Porque al legislador le interesa, primeramente, que las personas no tengan su filiación indeterminada. Y, adicionalmente, en un caso como este, se puede estar pasando a llevar el derecho de la identidad de la niña, al menos desde un segundo aspecto. ¿Por qué? Porque se está desconociendo una realidad familiar que ya llevaba 5 años. O sea, el caso también podría haber dado lugar a un problema de posesión notoria de Estado. Sin dejar de contar que, una vez que se hubiera producido la impugnación, la niña no iba a tener ningún patrimonio donde poder demandar alimentos. Entonces, se podía afirmar estrictamente que se estaba obrando en el beneficio de la niña y de su interés superior al momento de atacar la filiación establecida hasta ese momento. Parece complejo. Y ahí precisamente, en casos como este, es que se plantea la interrogante de
hasta dónde cabe integrar vía principio. Porque, como lo dice el voto de minoría, este es un problema que estaba resuelto vía ponderación por el propio legislador. ¿Cabe ir más allá de eso? Se dan este tipo de interrogantes. Lo mismo ocurre, aunque sin llegar a un pronunciamiento de fondo, en la sentencia 12.000, Rol 12.492 de 2014. Acá, ¿por qué les digo que no existe un pronunciamiento de fondo? Básicamente, porque acá lo que se alegó fue un vicio de carácter formal. En primera y en segunda instancia, se rechazó la práctica de pruebas periciales de carácter biológico porque se consideraban no relevantes para efectos del fallo, para efectos de la decisión del asunto sometido al conocimiento del tribunal, como era la impugnación. ¿Y por qué? Porque tanto el Tribunal de Familia como la Corte entendían que la acción estaba prescrita. Y el hecho de la operación de la regla de la prescripción no iba a variar porque un examen de ADN dijera que no era el padre. ¿Qué fue lo que hizo la Corte? La Corte casó el fallo a propósito de vicios de carácter formal por considerar que no se puede atender a la prescripción para efectos de dejar de practicar pruebas periciales de carácter biológico porque ello afecta el ejercicio de la acción de nulidad. Si se fijan acá nuevamente, aunque en otra sede, está presente el mismo criterio. O sea, independientemente del plazo de prescripción, veamos cuáles son las circunstancias de fondo. Usted no puede fallar, usted Tribunal de Familia, usted Corte de Apelaciones, no puede fallar esta demanda de nulidad únicamente sobre la base de la prescripción de la acción. Revise cuál es el fondo de la materia. El criterio por parte de la Corte no ha sido uniforme. Y acá encontramos dos casos, el primero de los cuales, sentencia de la Corte Suprema, Rol 10.665 de 2015, derechamente se rechazó la demanda, se rechazaron los recursos de casación interpuestos y se confirmó el rechazo de la demanda aplicando la regla de la prescripción. Este fallo bastante poco fundado, básicamente lo que dice es la Corte no incurrió en ningún error de derecho que haya influido sustancialmente en lo positivo del fallo porque aplicó la regla de prescripción dispuesta en el artículo 202. Más complejo es el problema que se plantea en la sentencia de la Corte Suprema 18.123 de 2015. En este caso, el problema versó acerca de qué es el error. Fíjense, aquí les reproduje el considerando octavo, que dice que en su demanda, al plantear sus fundamentos fácticos, el actor se limita a señalar que es el padre de S.S. o Z, nacida el 15 de julio de 2015, por haberla reconocido en el mes de julio de 2013. Para justificar la concurrencia de un vicio en su actuación, expone solamente haber tomado conocimiento de antecedentes graves de que la madre mantuvo relaciones amorosas durante el tiempo de la concepción, por lo que existe una posibilidad cierta de que no sea su hija, alegando entonces que el acto de reconocimiento adolece de error en cuanto defecto de nulidad que afectó su voluntad, por lo que solicita la invalidación de dicho acto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Efectivamente, se hicieron las pruebas periciales de carácter biológico y no era hija. Sin embargo, la Corte rechazó la demanda. O sea, rechazó los recursos de casación y por lo mismo confirmó la decisión que rechazó la demanda. ¿Por qué? Y esta es la parte problemática de la decisión de la Corte, porque la Corte termina concluyendo que el reconocimiento de paternidad, por su naturaleza, no requiere como supuesto para su celebración la acreditación de la efectividad del vínculo filiativo. Pues, al tratarse de un acto jurídico unilateral, en virtud del cual una persona declara ser padre o madre de otra, de carácter solemne y no recepticio, se basta a sí mismo en cuanto a expresión válida de la voluntad de constituir un estado civil. ¿Qué es lo que dice la Corte en definitiva? Lo que dice la Corte es, acá, para efecto de la acción de nulidad, por error, acredíteme el error en el acto de reconocimiento. El solo hecho que en definitiva me pruebe que la niña reconocida no es su hija, no es suficiente. Si se fijan, es bastante complejo, porque si ese no es el problema, ¿cuál sería entonces mi error? Que yo al momento de reconocer pensaba efectivamente que estaba en el contexto de una relación
monógama en circunstancias que mi pareja me era infiel. O sea, para efectos de que me acepte la acción de nulidad por error, tengo que probar la infidelidad de mi pareja. Eso no tiene mucho sentido en el contexto de la lógica de las acciones de filiación, que básicamente miran la relación padre-hijo. Y, en segundo término, también es compleja porque desnaturaliza el reconocimiento. El reconocimiento, sí, no requiere acreditar que existe una relación biológica entre el padre o la madre y el hijo, pero sí se sustenta al menos en un principio de razonabilidad. ¿Cuál es ese principio de razonabilidad? Quien reconoce, cree que está reconociendo a su hijo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque el derecho no puede amparar el fraude. El derecho no puede amparar el simple nacimiento de un estado civil sobre la base de una declaración de voluntad. Nuestro ordenamiento, si admite el reconocimiento de manera libre y sin sujetarlo siquiera a alguna notificación de la madre o del hijo, es porque busca favorecer el establecimiento del vínculo de filiación, pero no de cualquier vínculo de filiación, un vínculo de filiación que en principio se supone real. ¿Por qué les explicito este límite? Porque si llegamos a entender el reconocimiento en los términos que lo plantea la Corte, en verdad el reconocimiento puede servir incluso para parejas del mismo sexo, donde la realidad biológica está por definición excluida. ¿Y es eso lo que quiso el legislador? No, el legislador quiso favorecer el establecimiento del vínculo de filiación, pero siempre que exista un actuar de buena fe, donde se supone que quien reconoce cree que la persona reconocida es su hijo, es su hija. El reconocimiento, en definitiva, obedece o se inserta dentro de la lógica de la filiación, promoviendo el principio de igualdad, el principio de identidad. No es simplemente un establecimiento del vínculo de filiación de carácter meramente voluntario. Apurando un poco el tema. Otro gran conflicto, verdad biológica y la posesión notoria. En esto, algo ya se anticipaba a propósito del reconocimiento, que básicamente artículos 200 y 201. ¿Cuáles pueden ser los temas más interesantes que se promueven acá? En primer término, sentencia Roll 23.736 de 2014. Acá hay un problema procesal con la interposición de la acción y, sin embargo, ese problema procesal va a tener repercusiones de fondo. ¿Cuál era el problema de carácter procesal? Y esto es importante, una cuestión relevante en la práctica. El recurso a casación es un recurso de carácter formal. En el caso, existían dos sentencias, primera y segunda instancia, que daban por establecido un vínculo de filiación sobre la base del elemento de carácter biológico. Y el fallo de la Corte lo que decía era que el criterio de carácter biológico tenía una aplicación preferente frente a la posesión notoria de Estado, frente a la filiación aparente, porque es expresión de un derecho a la personalidad. Si se fijan, el razonamiento de la Corte es contrario a la ponderación de intereses que efectúa el legislador en el artículo 201. El artículo 201 lo que dice el legislador es la posesión notoria de Estado puede prevalecer sobre el vínculo de carácter biológico. No. La Corte efectúa una ponderación contraria, sobre la base de considerar que la identidad biológica sí se trata de un derecho de la personalidad reconocido por nuestro ordenamiento, vinculado con la Convención de los Derechos del Niño. En principio, este fallo era perfectamente casable, pero para efecto de interponer una casación hay que acertar a cuáles son las reglas que han influido sustancialmente en los dispositivos del fallo. ¿Cuál fue el problema? Que el abogado que llevó la causa, en lugar de sustentar su impugnación en el artículo 200 y 201 del Código Civil, la sustentó en el artículo 32 de la Ley de Tribunales de Familia. O sea, en lugar de afirmar que existió jurídicamente una errónea ponderación de intereses, contraveniendo formalmente la ley, lo que dijo el abogado fue, acá existe un problema porque no se aplicó
el artículo 32 en cuanto a regla decisoria litis al momento de ponderar la prueba. Y lo que dijo la Corte fue, este no es un problema de ponderación de prueba. Pudo haber habido un problema de fondo. De hecho, la disidencia de la ministra Chevesic es en ese sentido. Pero no habiéndose denunciado la infracción de esas disposiciones y tratándose de la casación de un recurso de derecho estricto, no podía la Corte entrar a conocer del problema. Ahora, otro criterio que está más o menos asentado al día de hoy. La posesión notoria es, por excelencia, un medio probatorio. No es una acción autónoma, sino que se trata de un medio de prueba cuyas condiciones están establecidas en el artículo 200 y cuya ponderación, desde un punto de vista normativo, se debe efectuar de acuerdo con lo establecido en el artículo 201 del mismo cuerpo legal. Inclusive, según el fallo que me salté, la aplicación del 201 puede ser preferente frente a la regla del 32. El 32 lo que le dice al juez es pondere la prueba de acuerdo con la regla de sana crítica. Lo que dice el 201 es, en caso de divergencia entre la prueba de carácter biológico y la posesión notoria, prefiere la posesión notoria. En este fallo, la cual dice la Corte es, el 201 prevalece sobre el 32. Pero siempre dentro de una lógica probatoria. Por lo mismo, la Corte ha sido tendiente, existe una tendencia en la Corte a rechazar el recurso a la posesión notoria con miras a generar estados civiles. Cuando se trata de acciones que han sido intentadas con una suerte de complicidad entre madre o padre y conviviente, con miras a establecer un vínculo de filiación por vía de reconocimiento de posesión notoria, la Corte ha establecido varias cortapisas. Una de ellas, vemos en este mismo fallo, es que la aplicación de la regla de la posesión notoria procede, como es una regla probatoria, procede solo en el marco de una investigación de la paternidad ante una realidad desconocida. Por tanto, si existe un reconocimiento por parte de los propios demandantes en torno a que no existe un vínculo de carácter biológico entre el hijo cuya filiación se reclama y el demandante, la posesión notoria no puede sustituir al resto de las pruebas. O sea, no puede simplemente fundarse la acción sobre la base de la posesión notoria. ¿Por qué? Porque la posesión notoria es un medio de prueba más. No es una acción autónoma en nuestro sistema. Lo mismo en la sentencia Roll 39.477. Debe siempre ponderarse el vínculo de carácter biológico. ¿Qué es lo más complejo? Y acá ya entramos hacia acciones fundadas en la posesión notoria de Estado que van más allá del régimen de acciones establecidas en el Código Civil. En la causa Roll 1733 de 2015 se planteó una demanda de declaración de posesión notoria de Estado civil ante la existencia de 2 certificados de nacimiento vigentes. Entonces acá lo que se buscaba propiamente no era una acción de impugnación, sino que lo que se buscaba era, por vía administrativa, dejar sin efecto uno de los certificados de nacimiento. ¿Cuál? El más antiguo, el que daba cuenta de la filiación establecida conforme con un vínculo de carácter biológico, a fin que pudiese prevalecer el segundo certificado de nacimiento que daba cuenta de una filiación establecida sobre la base de una realidad social asentada. Lo que dijo la Corte fue, ¿sabe qué? Este problema no lo puedo resolver en sede de impugnación de partida, en sede administrativa de dejar sin efecto un certificado de nacimiento. Lo que usted quiere a través de esto en realidad es que se impugne su primera filiación con miras a que se declare la segunda vía una acción de reconocimiento. Por tanto, este problema tiene que someterlo a las vías que establece el propio Código Civil. ¿Por qué? Porque en materia de juicios de filiación es relevante siempre que se intenten las acciones establecidas en el Código, que para estos efectos tienen carácter de acciones típicas, y que en las mismas exista un legítimo contradictor.
Usted no puede pretender que se altere su vínculo de filiación si ni siquiera ha emplazado al padre en contra de quien se está impugnando. Lo mismo, en la causa Roll 8422, no existen demandas de declaración de posesión notoria de Estado civil para efectos de permitir el reconocimiento de la madre de crianza. ¿Y cuál es el último punto importante respecto de esto? En ambos casos, los problemas se resolvieron en sede de admisibilidad de las acciones. O sea, se llegó a la Corte Suprema después de que fue declarado inadmisible la demanda. ¿Cuál es el caso que les comentaba? Y este está en el punto medio entre lo que es la posesión notoria de Estado y la apertura hacia el reconocimiento de la doble maternidad. En nuestro derecho, en principio debería ser improcedente el reconocimiento de un doble vínculo de maternidad. Sin embargo, en un caso específico, Juzgado de Letra y Familia de los Lagos, una causa de carácter voluntaria, no contenciosa, fundada en esta idea de acciones declarativas de Estado. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue permitir el establecimiento de un doble vínculo de maternidad, en el contexto bastante limitado que da la aplicación del convenio, contexto cultural, y el convenio 169. Se trataba de personas de la etnia mapuche. Uno de ellos ya tenía establecido su filiación por aplicación de la regla legal de determinación de la maternidad, y luego, habiendo sido criado por su tía, quería también ver establecido el vínculo de filiación respecto de ella. En el caso, el tribunal recurre hacia conocimiento antropológico, hacia características propias de la cultura mapuche, para efectos de decir, sí, tratándose del contexto cultural mapuche, es aceptable que exista estas relaciones poligámicas, porque eran aceptadas culturalmente. Y en cuanto aceptadas culturalmente, debo reconocerlas por aplicación del convenio 169. El convenio 169 fue promulgado a instancia de la Organización Internacional del Trabajo y, sin embargo, termina siendo aplicado en materia de Estado civil, en materia de legislación interna sobre derecho a la familia. Un caso bastante extraño. En este caso particular sí se dio lugar a este doble establecimiento de un vínculo de filiación sobre la base, más aún, de una acción de carácter no contenciosa. ¿Cuál es el otro caso en el cual se ha declarado el reconocimiento de una doble maternidad? Y acá nos vamos hacia la sede de protección. La sentencia de la Corte Suprema 971/2018, que confirma la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago 74/926 de 2017. ¿Cuál era el caso acá? Una pareja de madres. Una de ellas recurre a técnica de reproducción humana asistida, fertilización. En el contexto, ellas se encuentran unidas por un acuerdo de unión civil y nace un niño. Lo que ellas buscaban era que la madre que no se sometió al tratamiento pudiera reconocerlo, por vía específicamente del reconocimiento a un niño. El registro civil rechazó el reconocimiento y a partir de eso se interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección, considerando que el actuar del registro civil había sido ilegal y arbitrario. La Corte lo que hace es rechazar el recurso de protección. ¿Por qué razón? Básicamente lo que afirma la Corte es, en primer lugar, la existencia del acuerdo de unión civil, por más que tenga cierto efecto familiar, no lo va a extender hacia el vínculo de filiación. El vínculo de filiación corresponde a una relación ajena al acuerdo de unión civil. Y, por tanto, el vínculo de filiación debe ser establecido conforme con su propio mérito. Y acá, por más que no exista una regla expresa que prohíba el reconocimiento por parte de una segunda madre, la lógica del sistema es que no cabe. ¿Por qué razón? Porque es imposible que exista un segundo vínculo de carácter biológico entre la madre que va a efectuar el reconocimiento y el niño reconocido. En definitiva, lo que se hace acá es aplicar la categoría propia, cómo se estructura los vínculos de filiación en nuestro sistema, a el caso de la doble maternidad para efectos de excluir la ilegalidad del actuar del registro civil.
En definitiva, lo que concluye la Corte es el registro civil no incurre en ninguna ilegalidad al momento de rechazar el reconocimiento por parte de su segunda, entre comillas, madre. ¿Cuál es el problema? Acá se lo anticipé. Este razonamiento de la Corte a mí me parece correcto, si es que uno considera que el reconocimiento necesariamente se sustenta en un criterio de normalidad, conforme con el cual quien reconoce tiene normalmente un vínculo biológico con el niño. O sea, que el reconocimiento es una vía que facilita el establecimiento del vínculo de filiación sobre una base biológica supuesta. ¿Por qué? Porque bajo esa lógica es imposible que exista una doble filiación respecto de personas del mismo sexo. Me parece que esa lógica es correcta. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si uno extrae criterios como el que analizamos previamente respecto del error en el reconocimiento y lo traspasa a problemas como este? O sea, ¿qué es lo que pasa si es que entendemos que, como señalaba la Corte, el reconocimiento se basta a sí mismo para efectos de generar el vínculo de filiación? Si uno le da esa segunda lectura, ¿por qué no reconocer o validar el reconocimiento como una vía de establecimiento de la filiación en estos casos? Por eso creo que la decisión de la Corte, el momento que dice que el reconocimiento se basta a sí mismo, es errado. Porque el reconocimiento no puede prescindir del derecho a la identidad. El reconocimiento no puede prescindir del vínculo de carácter biológico. Llegado a un determinado momento, podría llegar a existir una segunda razón que excluya el vínculo de carácter biológico, la posesión notoria. Podría existir una segunda razón que excluya la impugnación o la nulidad del reconocimiento, el paso del tiempo, la consolidación del Estado civil. Pero de por sí, en su base, el reconocimiento no puede ser una vía libre para el establecimiento del vínculo de filiación. Siempre debe tomar en base cuáles son los principios que inspiran el estatuto filiativo. O sea, un reconocimiento no puede funcionar si, desde su origen, va a prescindir completamente del derecho a la identidad del niño. Estaría efectuando una ponderación contraria a ese interés. Último caso, también relacionado con los problemas de la relación entre maternidad social y vínculo de carácter biológico. Las técnicas de reproducción humana asistida. Como veíamos, el artículo 182 se plantea más bien como una limitación a la interposición de acciones de impugnación. Una vez que se ha establecido un vínculo de filiación en el contexto de técnicas de reproducción humana asistida, esa filiación no puede ser impugnada. Un problema que queda abierto es si existen acciones declarativas que busquen conocer orígenes biológicos, sin que den lugar a estrictamente a un vínculo de filiación. Pero ese problema no lo vamos a abordar ahora. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? En este caso, la madre de la demandante anidó 5 de sus óvulos fecundados con esperma de su pareja. Completó el proceso, acompañada por su hija, durante todo el embarazo. De ese embarazo nacieron 2 niñas. Y la hija de la gestante, quien fue reconocida por el Tribunal de Familia como la madre, interpuso una acción de impugnación y reclamación, con miras a que se estableciera a su respecto el vínculo de filiación. Ahora, si es que uno aplicara el artículo 182, ya estando en el contexto de técnica de reproducción humana asistida, la acción de impugnación resultaba improcedente. Por lo mismo, lo que hizo el tribunal fue, desde el punto de vista jurídico, el argumento más importante, preguntarse acerca de quiénes son las personas que se están sometiendo al tratamiento. Si el tribunal llegaba a la conclusión de que la mujer que se estaba sometiendo al tratamiento era la madre abuela, debió haber rechazado derechamente la acción interpuesta por la madre, porque el artículo 182 excluye la impugnación. Sin embargo, ahí está la primera vuelta. El tribunal se fija en la voluntad procreacional, para efecto de llegar a decir, acá en realidad la persona protegida, quien se está sometiendo a la técnica, no es la madre gestante, sino que es la madre que aporta el material genético, que puso los óvulos. Esta lectura es bien compleja, porque ello necesariamente reconduce hacia el problema de si puede la gestación ser objeto de un acto jurídico. El tribunal, para efectos de hacer
hacerse cargo de ese tema, recurre a distintos argumentos. En primer término, afirma la existencia de un derecho a procrear para los padres. El recurso a la técnica estaría validado porque nuestro ordenamiento reconoce un derecho a la procreación. Luego, se plantea también el problema desde la perspectiva del interés superior de las niñas. ¿Dónde está el interés superior de las niñas? Afirma el tribunal, está en mantener una relación paterno-filial con su madre, con quien recurrió a la técnica a fin de que ellas nacieran. Y finalmente se refiere a este contrato, en definitiva, de gestación por subrogación, diciendo que nuestro derecho no debería haber problema porque es gratuito y no es oneroso, porque por lo mismo no se está mercantilizando la gestación. El argumento desarrollado por el tribunal es bien complejo. En primer término, porque es cuestionable que exista un derecho a procrear por parte de los padres. O sea, estamos todos de acuerdo en que nadie puede impedir que dos personas procreen. Otra cosa es cuáles van a ser los recursos técnicos a los cuales van a poder tener acceso cuando se trata de cuando ellos naturalmente no puedan procrear. Porque ahí no solamente habrá que considerar el interés de estos padres, sino que también habrá que considerar otros posibles intereses involucrados. En primer término, ¿qué pasa con los embriones? O sea, al final de cuentas, cuando se plantean problemas respecto a las técnicas de reproducción humana asistida, el problema básico parte porque existen técnicas que suponen que van a quedar embriones supernumerarios. Y esos embriones nunca se van a llegar a desarrollar. Entonces, el conflicto que surge es, ¿el recurso a esta técnica resulta acorde con la protección, con el mandato de protección que establece el artículo 19, número 1, inciso 2, cuando dice la ley protegerá al que está por nacer? Ahí está el primer problema. Segundo problema, ya entrando derechamente en la parte de la maternidad subrogada. La lectura conforme con la cual el contrato de gestación por sustitución es ilícito, no mira solamente, en términos estrictos, a la existencia de una contraprestación monetaria. En este caso, claro, no existía el problema porque fue una relación madre-hija. La madre gestante era la abuela de la niña que nació. El problema está dado por cuáles son los límites a los acuerdos en materia propiamente de maternidad y hasta dónde, incluso desde una perspectiva feminista, la maternidad subrogada instrumentaliza a la mujer con miras a dar a luz un niño. Esta clase de consideraciones, por ejemplo, han sido muy desarrolladas en países europeos. Uno puede decir no, uno puede creer en principio que los países europeos están abiertos a esta clase técnica, pero basta con revisar sus legislaciones para ver que son, al menos los países de Europa Occidental, son todos contrarios a ella. En España está expresamente prohibida. En Francia constituye objeto ilícito. Italia tuvo recientemente un conflicto que ganó en la Corte Europea de Derechos Humanos por desconocimiento de maternidad subrogada ocurrida en el extranjero. En el caso lo que se dio fue que una pareja de italianos se fue a Ucrania solamente para tener un niño. Cuando volvieron a Italia se encontraron con que el niño no tenía filiación determinada porque el derecho italiano no reconocía la filiación establecida en Ucrania por el recurso a la maternidad subrogada. ¿Qué fue lo que pasó? El niño fue retirado de la custodia de los padres y entregado a una familia de acogida. Los padres recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos validó la decisión italiana sobre la base de acá no puedo tolerar el fraude y acá no existe una realidad familiar que proteger. Básicamente lo que se reconoce es que esto es un tema debatido y que queda a la apreciación de cada Estado cuál va a ser, en definitiva, la decisión que se adoptará. Sí, hay Estados que admiten la técnica cuando se trata de contrato gratuito, con vista a evitar una monetarización del problema. Pero hay otros que lo prohíben a todo evento. Como les decía, España, Francia, Italia lo prohíben a todo evento. Suecia también. Por eso no es un tema que simplemente puede resolverse por vía de la gratuidad, más aún cuando nuestro legislador no lo ha abordado. Finalmente, el tema del interés superior de las niñas y el derecho a la identidad plantea los mismos problemas que ya estamos viendo. ¿Cómo saber cuál es el interés superior de las niñas? Más aún en el contexto donde no existe un real proceso. Porque claro, cuando demanda la madre, ¿qué fue lo que hizo la madre gestante? Se allanó la demanda. O sea, técnicamente no se allanó, pero no controvirtió ninguno de sus hechos. Y es más, dio cuenta acerca de cuáles fueron todas las razones, que alguien podría considerar legítimas, pero son problemáticas, que tuvo su hija para efectos de recurrir a la técnica.
tuvo 2 embarazos, había perdido la matriz, situación bastante dramática. Pero en un contexto como ese, se asegura una visión externa que pudiese haber considerado de manera distinta a las partes cuál era el interés superior de los niños. Puede que hubiese sido menos problemático haberle nombrado un curador ad litem a los niños, sin perjuicio de que eso tiene sus propias complicaciones procesales por los órganos que van a terminar interviniendo. Bueno, en este caso, se terminó por reconocer la maternidad subrogada, se terminó por validar el recurso a la técnica y se terminó por establecer el vínculo de filiación sobre esa base. Sin embargo, es una decisión compleja, porque no ha sido prevista por nuestro legislador y porque los propios principios que ha invocado el tribunal son cuestionables. Hay que ver qué es lo que pasa más adelante, sobre todo si es que nuestro legislador decide abordar estos últimos problemas que hemos comenzado a ver quizás dentro de 15 o 20 años más, cuando se revise nuestro estatuto filiativo con miras a decidir cuáles de estas nuevas realidades van a ser reconocidas o no. Muchas gracias.